Y hablando de fallecimientos y de cosas tristes, ayer a la tarde también nos dábamos con la triste, por supuesto, tristísima noticia del fallecimiento de una figura muy conocida para los salteños, un hombre de la política, un animal de la política, diría yo, porque ayer a la tarde nos dábamos con que había fallecido Ángel Torres. Ángel Torres trabajó hasta sus últimos días, todo el tiempo, a la par del actual senador nacional Juan Carlos Romero, lo acompañó en sus 3 gestiones al frente del Ejecutivo Provincial. Como digo, un hombre de la política, un animal de la política, yo digo que es un distinto, era un distinto. Pero bueno, hoy al comienzo del programa quiero evocar su figura, recordar la figura de quien me honró con su amistad a lo largo de todo el tiempo que estuvo en Salta, pero quiero que lo recuerde a él, a alguien que ha compartido mucho, prácticamente diría yo toda su vida política, ¿no?, en Salta. Y estoy hablando de mi querido amigo y colega Fernando Phil Palópoli, un hombre que compartió tareas, responsabilidades con Ángel Torres. Lo hemos invitado para que Phil Palópoli nos haga una semblanza. Me dice la producción que ya está en línea, así que le voy a dar la bienvenida, reitero, a mi querido amigo Fernando Palópoli. Phil, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Dani, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Un saludo a tu audiencia. Bueno, muchas gracias, gracias por estos minutos que nos vas a dar. Bueno, triste, ayer lo comentábamos a través de mensaje, triste, al menos para mí fue una noticia inesperada porque lo que son las cosas, la semana pasada dialogué con Ángel Torres por teléfono, o sea, para preguntarle cómo estaba y si durante el transcurso de este comienzo de programa íbamos a poder charlar para que me dé como lo hacía siempre, ¿no?, su mirada sobre la política de Salta. Era un hombre comprometido con la política de Salta. Al enterarme de su fallecimiento, la verdad que me cayó, como decimos en Salta, como un balde de agua fría. Pero bueno, te queremos escuchar, queremos que les recuerdes a los salteños quién fue, qué fue Ángel Torres, Phil. Bueno, sí, con gran dolor también recibimos una noticia inesperada, sorpresiva. Había solicitado a su persona de más confianza, una vez que obtuvo un diagnóstico muy duro sobre su salud, que tampoco la vio venir, que guardara silencio, que no nos contara a los seres más cercanos, a quienes trabajábamos con él. Unos días antes de su fallecimiento le solicitó que le comunicara al senador Juan Carlos Romero sobre su situación y que solo a él, y que él respetara ese deseo de mantenerlo en reserva. Obviamente que Juan Carlos lo hizo, claro. Y fue él el que me comunicó ayer que el final que el propio Ángel anunciaba con esa decisión se concretó mucho antes de lo que todos hubiéramos imaginado. Así que fue una noticia para mí inesperada, dolorosa. Ángel es sí un animal de la política, dicho en el sentido positivo del término, claro. Es decir, alguien que no se fijaba horarios, distancias, objetivos, nunca dejó de lado para establecer esa pasión que tenía por hacer política. La expresaba, la manifestaba de diferentes formas. Él era un gran analista político, era un gran comunicador en los diálogos que tenía sobre su visión. Era obviamente un defensor de la doctrina justicialista, era además un precursor de generaciones para que amaran esto del servicio público. De hecho, muchos de los salteños que luego han tenido participación pública estuvieron trabajando mucho tiempo con él. Perdón, Phil, hay un montón que siguen en este momento teniendo una plena vigencia en la política de Salta y que nacieron, digamos, a la luz de lo que la convocatoria que en su momento le hizo Ángel, ¿no? Sí, sin duda.
Y también tenía una enorme facilidad para... Se cortó la comunicación, ya la restituimos. Estamos dialogando con el amigo, el colega Fernando Filpalopoli sobre lo que fue la noticia ayer del fallecimiento de Ángel Torres, una figura de la política con mayúscula, digo yo en Salta. Un hombre que estuvo una visión muy particular, por eso estamos charlando con él. Phil nos está dando una semblanza. ¿Por qué? Porque él trabajó todo este tiempo, trabajó a la par de Ángel. Ahí está, ahí lo retomamos. Ahora sí, ahí te recuperamos, Phil. Sí, disculpa. No, por favor. Tenía además una enorme facilidad para escribir textos, solicitadas, discursos, libros. Era un gran orador. Siempre, como también me pasó a mí mucho tiempo, y no es que me quiera comparar, pero siempre detrás del escenario, siempre detrás de alguna figura, y también era un enorme protagonista de la política nacional. No solo hay que reconocer su influencia dentro de la política salteña o de su influencia en aquellas gestiones de Juan Carlos Romero, sino que luego él trabajó mucho, y durante ese periodo también trabajó mucho con aquel Frente Federal de Gobernadores. Así es. Construyó relaciones personales amistosas, muy fluidas, con líderes políticos de aquella época como Adolfo Rodríguez Sá, Ramón Puerta, el mismo Carlos Reutemann. Tenía un vínculo personal con Néstor Kirchner de aquel momento, que en algunos casos heredé yo, y después, con el tiempo, también tuvo una muy buena relación con Mauricio Macri, con Rogelio Frigerio, con Emilio Monzó, también con Horacio Rodríguez Larreta. Trabajó también con Miguel Pichetto en los últimos tiempos. O sea que es una persona que además tiene, como animal político que era, y la posibilidad de vivir en Buenos Aires. En Buenos Aires, esto de salir a cenar o almorzar como parte de la actividad política es habitual, no deja de ser una tarea cotidiana. Es un laburo. Un laburo. Claro, es un laburo. Activamente con senadores, con senadores que tienen mandato actualmente, como aquellos que han pasado por el Senado de la Nación. Y además era un libro abierto, siempre era muy interesante escucharlo. Yo tuve diferencias con él, tengo que admitirlo, pero siempre eran discusiones maravillosas, porque había que encontrar argumentos muy sólidos para rebatir posiciones. Su alejamiento físico de la provincia de Salta también contribuyó a que el diálogo sea mucho más fluido, porque siempre que viajábamos y nos encontrábamos en el Senado me pedía que le contara qué hacía aquel, qué estaba haciendo aquel, cómo veía tal cosa. Y eso así es. Vinculó mucho más. Sí. Y bueno, lamentablemente se va una persona que además estaba en plenitud total de sus sentidos, es decir, estaba en plena actividad. Así que un gran dolor. Yo traté de sintetizar muchas de sus virtudes. Obviamente que también tenía un gran humor y tenía muchas amistades que quedaron en Salta. También generó algunos que no lo querían demasiado, porque su tarea no era nada fácil cuando le tocó cumplirla. En muchos gobiernos siempre hay una persona que es el encargado de dar las malas noticias, o de pedir de vez en cuando alguna renuncia, o de tener tareas que por ahí la política le asigna a determinadas personas, y a veces uno resulta ser el culpable de decisiones de otros, entre comillas, todo. Así que también tuvo esa lealtad y ese compromiso, que son valores que la política ha ido perdiendo. Ángel era una persona que de esos sentidos hizo una bandera, y bueno, hemos aprendido mucho lo que estuvimos con él. Así que bueno, son palabras elogiosas para una persona interesante. Seguramente más de un colega nuestro va a escribir sobre él, porque es una vida riquísima la que ha vivido, desde estar a la espera del avión del arribo de Juan Domingo Perón hasta ser protagonista de la noche de Chapalmalal, con la salida la semana de los 5 presidentes en una semana, ¿no? Exacto, de muchas
actividades y acciones políticas que quedaron en la historia de nuestra democracia reciente. Yo decía recién, ¿no? Me honró con su amistad, pudimos cultivar una amistad muy linda, digamos, no con la intensidad que a lo mejor podría haber sido, producto de sus responsabilidades, que pasaba mucho tiempo fuera de Salta, pero siempre que venía nos encontrábamos y teníamos un diálogo tan lindo, de eso que vos decís que no querés que terminen, ¿no? Porque son tantas las cosas para charlar. Y era un enamorado, Phil, bueno, vos lo decías recién, un apasionado de la política salteña. A mí de vez en cuando me llamaba y me decía, che, Dani, ¿qué parece? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo lo estás viendo? Y se reía porque tenía un humor muy particular, muy ácido por ahí para algunos. Pero creo yo, Fernando, podemos decir que hubo un antes y un después en la política de Salta con el protagonismo que él tuvo desde el lugar que le tocó ocupar, obviamente, digamos, con toda la particular presencia y en la gestión y en todo lo demás del senador Juan Carlos Romero. ¿Podemos decir que hay un antes y un después? Y eso se construye, eso se logra y eso se produce porque hay personas como Ángel que están al lado de esa personalidad tan importante. Con lo cual sí se puede decir eso, pero cada uno cumple un rol. El tema es si esos eslabones tienen el valor, la capacidad, la creatividad, la lealtad que tuvo Ángel. Así es. Cuando eso sucede, a veces los resultados se perciben. Muchas veces esto no sucede, más allá del compromiso y de las actitudes positivas que pueda tener alguno. Ángel resumía en él muchos valores positivos. Su conocimiento de la política nacional abría las puertas para un gobierno que necesita, por razones obvias, gestionar ante la nación. Su creatividad permitía generar hechos políticos en la provincia. Su personalidad permitía convencer a sectores gremiales, a sectores empresarios de un plan. Su pasión política permitió generar un grupo de jóvenes que se dedicaron a la política y, como vos decías al comienzo, muchos de los cuales han tenido incluso cargos relevantes y los tienen en la vida pública. Es decir, reunía muchas virtudes para por algo también estuvo cumpliendo esa función. Entonces sí, creo que ha sido un aporte maravilloso, pero creo que muchas veces el mérito es de quien sabe escuchar, de quien sabe darle el lugar a personas de este calibre. Así que en ese sentido sí, diría que sí, pero haciendo esa salvedad. Haciendo la salvedad, obvio, era por el espacio que le abrió y el respaldo político que siempre tuvo de parte de quien era el gobernador entonces, el doctor Juan Carlos Romero. La última, Phil, y tiene que ver mejor con una faceta que también nosotros lo conocemos y quienes tuvimos oportunidad de charlar más íntimamente con él, a lo mejor ahondamos un poco más. Pero, ¿por qué generaba tanta bronca, como se dice, tanto celo, tanta envidia, tanto odio en algunos sectores la figura de Ángel? Mira, no creo que sea tanto como uno lo puede expresar o como puede estar ahí esa duda, esa inquietud en tu consulta. Yo siempre digo que a veces quienes trabajamos en política le damos una magnitud a lo que sucede dentro de ese micromundo que a veces sobreestima, digamos, ya sea para bien o para mal, ciertas conductas y a veces al revés subestimamos posiciones de la sociedad que creemos conocer o que directamente no conocemos. Pretendo ser claro en la respuesta, tal vez no lo estoy logrando. No, está muy, se entiende perfecto lo que estás queriendo decir. Creo que así como ocurre, digamos,
que a veces creemos que lo que se publica en un espacio político, ya sea un semanario o un programa político, claro que tiene repercusión y claro que nos interesa. Muchas veces la sociedad está ajena, está con sus problemas, sus inquietudes, y quienes han expresado cierto enojo, cierto, qué sé yo, digamos, desprecio sobre esta figura, forman parte de la vida política de Salta y en algún momento tuvieron algún vínculo o algún perjuicio de decisiones que le adjudicaron a él, o de palabras o de frases, pero forma parte de lo que es una vida pública y una vida política. Claro, claro. Ahora, yo te soy honesto, conozco muchos, y son muchos más, que cada vez que iban a Buenos Aires me llamaban para ver si podían tomar un café con él, hablar con él. Dirigentes de altísima relevancia han tenido contacto con él todo el tiempo. Él además le encantaba eso, que lo visitaran, entonces tenía contacto con consultores, con periodistas como vos, de vez en cuando para conocer. Almorzábamos muy seguido, digamos, los viajes de una época normal, no la del 2020, pero eran semanales para Romero y para mí, y generalmente almorzábamos en el comedor del Senado y eran intercambios de opiniones muy buenos, porque él venía de hablar con el Flaco Yarade, con Javier David, con Juancito, como le llamaba él a Urtubey, porque exacto. Tenía además un aprecio, mucho cariño, al lado de él, exactamente, que expresaba, o con otros dirigentes. Yo recuerdo esos tres porque, bueno, han tenido vida pública y la tienen. Y contaba con absoluta naturalidad y decía, me dijo tal que está pasando esto, ¿ustedes qué opinan? Entonces el intercambio era muy valioso, porque desde la perspectiva de la distancia su mirada era valiosa. A veces uno no lo ve estando tan cerca y a veces él no lo ve estando lejos, entonces el intercambio era muy bueno. Y yo te puedo dar fe que ahora, con el fallecimiento, con este tristísimo desenlace, muchísima gente me ha expresado, y le ha expresado al senador Romero la admiración y el dolor también, y es una persona muy reconocida en la vida pública. Quienes tuvieron alguna frase en contra de él seguramente han sido protagonistas de algún hecho en el que se sintieron perjudicados, el armado de alguna lista, la discusión sobre alguna estrategia electoral, la discusión sobre la ingeniería electoral en determinado momento, o el hecho de que el protagonismo de Romero a nivel nacional fue muy discutido en su momento, pero siempre tiene que ver con cuestiones coyunturales, y te puedo asegurar que él podía argumentar decisiones con solidez, con ideas claras, no era ningún caprichoso ni un tipo impulsivo, no, todo lo hacía siempre de manera metódica y con algún análisis, así que yo minimizo eso. Yo creo que ha sido parte de su tarea, de lo difícil que fue la tarea que se le asignó, consecuencias lógicas que nos pasan a muchos, a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero quienes estamos en una función pública nos pasa que a veces nos para una persona en la calle y nos agradece alguna gestión que uno no recuerda porque hace tantas cosas y pasa tanto tiempo, y muchas veces pasa uno que cree que uno lo perjudicó por alguna medida que tampoco uno recuerda. Eso suele pasar. No, claro. Entonces yo creo que ha sido una persona leal, noble, que ha cumplido una función con eficacia, y que con los resultados de aquella gestión lo avalan, y después su paso por el escenario nacional también ha sido muy valorado. Tenía mucho diálogo con periodistas gráficos y con sindicalistas a nivel nacional, que también expresaron su dolor por lo que ha ocurrido, así que creo que termina bueno, como su vida como él la trabajó, siendo elogiadas sus virtudes, y seguramente su ausencia en el escenario político del micromundo se va a notar y lo vamos a sentir. Exactamente. Bueno, una vida propia de alguien como él, ¿no? Viviendo todas las cosas con intensidad, teniendo responsabilidades enormes, y cuando sucede eso se generan
apoyos y rechazos, pero indudablemente fue una vida muy muy fecunda, ¿no? Una vida muy de mucho color y calor. Phil, te agradezco mucho, quería tener esta posibilidad para compartirla con la audiencia del programa sobre la figura de Ángel Torres, que como digo, ¿no? Un hombre que dejó indudablemente su impronta en la política de Salta, pero no solo acá, sino también a nivel nacional. Qué bueno que recuerdes toda la enorme participación que tuvo en tantos escenarios políticos nacionales, ¿no? Donde su voz era muy escuchada y respetada, valorada. Bueno, era un muy buen tipo. Así que te agradezco esto, Phil. Me imagino la congoja tanto para vos, que lo que compartiste tanto, y particularmente para Juan Carlos, ¿no? Sí, Juan Carlos estaba muy dolido. Es increíble, pero siempre se trataron de usted. Así es. Es una de las cosas que alguna vez le preguntaba, le decía, ¿cómo puede ser? Le digo, si lo único que falta es que duerman juntos y no puede ser que se traten de usted. Me dice, no, bueno, es así. Es increíble. Una relación de absoluto respeto. De hecho, Juan Carlos viajó para estar cerca de su hijo, de la familia, de mis compañeros de trabajo. Así que sí, fue doloroso. Y también, para terminar, Dani, no te quiero... No, si te convocamos para eso, gracias a vos. Es también que su inserción dentro de la militancia, dentro de las estructuras partidarias de base, en un momento de auge del partido justicialista en su momento, sin dudas que es una fortaleza, y muchos dirigentes de diferentes lugares que seguramente lo están valorando y lo están saludando. No solo era el de los grandes escenarios, de los grandes acuerdos, de las grandes decisiones, también tenía una vocación militante y política que lo llevaba a tener mucho diálogo con las bases, con la dirigencia de aquel momento, en un partido diferente al de hoy, porque en aquel momento las estructuras partidarias tenían mucho protagonismo, mucha vida interna, y había 2 o 3 partidos en su momento en Salta. Era más fácil identificar esa vida política. Hoy la cosa cambió, pero su vínculo con esas bases se mantuvo por el tiempo. Muchas veces llegábamos al Senado y un dirigente salteño que había viajado, un vecino salteño que había viajado por razones personales, lo encontrábamos en el despacho hablando con Ángel. Mantenía siempre ese vínculo. Sí. Así que también es recordado ahí, en lo más profundo de la doctrina. Así que, bueno, todos nos vamos a ir, Dani, ojalá lo hagamos siempre. Con la grandeza que lo hizo Ángel, ¿no? Provocando este tipo de diálogos posteriores. Exacto. Esto que decís al último tiene un gran valor, y lo podés ver a eso como para que nadie diga no es así, porque fíjate en las redes sociales distintos actores de la política de base, bueno, uno que los conoce de toda la vida, se expresan con un profundo dolor, Phil, y vos sabés que son dirigentes del peronismo de toda su vida, dirigentes barriales que han peleado siempre en cada elección y demás, pero son el peronismo, digamos, y se expresan con mucho dolor, ¿no?, ante el fallecimiento de Ángel. Así que creo que es muy lindo esto que lo pongas en valor también, porque es otra parte importante de lo que fue su vida, ¿no? Así que bueno, Phil, te hago llegar mis condolencias de tu relación tan cercana con él, lo mismo al senador Romero, a la familia de Ángel, y bueno, se nos fue otro amigo. ¿Qué va a ser, Phil? Otro amigo que nos deja, lamentablemente. Bueno, muchas gracias, Dani, muchas gracias. Lo valoro, y sin duda estamos todos deseando que este periodo tan duro para nuestra existencia se termine lo antes posible. Exactamente. Te mando un fuerte abrazo, mi amigo. Cuídate. Chao, Phil. Chao.